Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. El tema elegido de la semana tiene que ver con una noticia que impactó, en este caso, en relación a los temas económicos de la República Argentina. Concretamente, se supo cuál era el porcentaje para este mes en relación a la inflación mensual, que se posicionó en un 3%, ¿sí? A nivel promedio, con un acumulado de en los últimos 6 meses del 25,3%. Lejos está de la previsión que en su momento había hecho el ministro de Economía, Martín Guzmán. Para todo el año 2021 él había previsto un porcentaje de inflación del 29%. Ya estamos en el 25, en el 25,3%. Y estamos recién en junio, terminado junio y atravesando julio. Con lo cual, claramente, uno puede imaginar, sin temor a equivocarse, que el próximo semestre habrá otro 25%, ¿no? Claro. Como que finalmente se cerrará en un 50%. Uno no tiene que estar haciendo especulaciones muy a futuro en relación a economía, pero la verdad es que hay que proyectar y en esa proyección claramente pinta como que puede haber un 50%. Que el pronóstico de Guzmán no va a ser el que él dijo, ¿no? No, y además, ¿por qué sabemos cuál es el porcentaje que pronosticó? Porque cuando se arma el presupuesto 2021, el año pasado se debió armar el presupuesto 2021, el ministro de Economía tiene de alguna manera la obligación de calcular cuál va a ser el porcentaje de inflación. Ahí es cuando calculó el 29% y, bueno, ya estamos en un 25,3%, así que no sería el número. No parece que no llegó el pronóstico no llegó a buen puerto. No. Bueno. Pero bueno, la inflación no es un dato actual ni un hecho actual, claramente es un problema coyuntural de la República Argentina. Tanto es así que podemos hacer una línea de tiempo. Pero claro que sí. Y yo le iba a decir lo siguiente, desde que tengo uso de razón, yo nací en el año 1978, desde que tengo uso de razón, la inflación siempre fue un problema en nuestro país, pero siempre, y esta línea de tiempo va a dejar evidenciado esto que estamos diciendo con respecto a que la problemática inflacionaria en la Argentina ha tenido momentos peores y mejores, pero nunca dejó de existir la problemática de la inflación. Bueno, lo voy a llevar al año 1979, cuando usted tenía un año. ¿Vio que le dije? Un año de edad tenía apenas. Vamos a escuchar qué decía el por entonces ministro de Economía, Martínez de Oz, en un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí, el ministro, como dijimos, Martínez de Oz, expone acerca de la problemática de la inflación en el país. Sí, ahora vamos a escuchar a Martínez de Oz. Yo sé que usted me lo prometió. Sí. Me prometió también, hay palabras de Raúl Alfonsín. Atención con eso. Sí. Atención. Sí. ¿Qué más tiene? Bueno, vamos a arrancar como hace 42 años atrás hacia el Adelante. día de hoy. Pero no se pierdan, mientras ahí Camilita y Nico terminan de acomodar todo, les digo lo siguiente, lo va a tener a Domingo Cavallo, prepárense lo que van a tener en esta línea de tiempo, lo van a tener a Tato Bores, hablando de inflación, lo van a tener a Carlos Saúl Menem, hablando de inflación, en una línea de tiempo que va a recorrer muchísimos, pero muchísimos nombres con respecto a todo esto. A ver, hoy usted dijo, los datos inflacionarios no están para nada de acuerdo con lo que había visorado Martín Guzmán, pero sí sabemos que el porcentual mensual está llevando una inflación mucho mayor. Ahora tiene todo listo para lucirse, doctora. Vamos a escuchar entonces a Martínez de Oz. Desde un primer momento, desde aquel mensaje del 2 de abril de 1976 en que anunciamos el programa económico, expresamos que a nuestro juicio una de las principales causas de la inflación, si bien no la única, era el déficit del presupuesto nacional y su financiación por vía de la emisión monetaria. Bueno, parece que teníamos muy claro que siempre la emisión monetaria es la causal de la inflación. Veo que, digamos, y viendo lo que sucedió en todos los distintos gobiernos, esa problemática no ha sido resuelta. Tanto es así que nos vamos a ir a escuchar a Raúl Alfonsín
hace 36 años atrás, que decía exactamente en el año 1985 en cadena nacional, el por entonces presidente Raúl Alfonsín anuncia el Plan Austral, un plan económico que busca mitigar la fuerte inflación que sacudía el bolsillo de los argentinos por ese entonces, que tenía, atención, una inflación cercana al 30% anual. Escuchémoslo. El objetivo prioritario de esta etapa primera del plan de reforma, es la lucha contra la inflación. No hay producción posible, no hay inversión imaginable con este ritmo inflacionario. La inflación se ha convertido en el origen de todas las incertidumbres sociales. Nadie, particularmente ningún trabajador, puede sentirse mínimamente tranquilo con una inflación que corroe su salario, que le impide saber para cuántos días alcanzará su sueldo. Ahora vamos a escuchar a quien en ese momento era ministro de Economía, Juan Vital Zurruil, que fue justamente el ministro que implementó este famoso Plan Austral, que resalta la inflación como el principal problema de la economía argentina. Con las actuales tasas de inflación, nadie puede hacerse ilusiones sobre la viabilidad de dichas propuestas y programas, porque la política económica no puede asegurar en estas condiciones ni mayor nivel de empleo ni mayores salarios. La reanimación de la actividad económica a través de la expansión del gasto público y de la moneda se autodestruye porque solo puede producir una aceleración del aumento de los precios. Ahora nos vamos a 32 años atrás, vamos a escuchar a Tato Bores, recuerden el humorista que todos los domingos mirábamos para escuchar sus monólogos, sí, en donde claro, él era siempre muy filoso con el análisis de la actualidad política y económica. Vamos a escuchar este filoso análisis en relación a la inflación. Cuando esta mañana fui a cargar hasta la patilla y tuve que gatillar el 5% más, pese a que el dólar está quieto, las tasas inamovibles y el kilo de hierba sin palo estable, y que acá está pasando algo. Tanto me dijo José Manguera, el de la estación, mientras revisaba el aire de los rulemanes. La cosa muy fácil. Yo le explico. Cuando sube el dólar aumenta la nafta, cuando baja el dólar aumenta la nafta. ¿Me explico? Pero ¿cómo no te explicas? Te explicas fenómeno. O sea que no importa lo que pase, la nafta sube siempre. Pero cuando sube la nafta, sube el dólar, sube la tasa, sube la hierba, bate sin palo. Y es ahí donde sube también la nafta, dijo José Manguera. Porque vuelta la burra al trigo. ¿Por qué pasa esto, Tato? Pasa porque yo inflaciono, tú inflacionas, él inflaciona. Pero el Estado es el que más inflaciona de todos nosotros. Extraordinario. Como siempre. Extraordinario. Sí. Y además tienen una actualidad siempre increíble. Por eso siempre uno tiene que escucharlos, porque además de ser un testimonio de la época, sí, cuando no se resuelve un problema, termina convirtiéndose en alguien visionario que nos sigue repitiendo lo que estamos viviendo hoy en el día a día. Creo que todavía ningún humorista o ningún actor pudo emular este tipo de discurso, monólogos que hacía Tato Bores con respecto a la realidad. Creo que... No los guionaba él, ¿no? Hay que decirlo también. Bueno, no importa, pero la manera de interpretarlo, era un única, estilo, un estilo único y con mucho contenido. Mucho contenido, chiste contenido, verdaderamente era extraordinario lo que hacía Tato Bores, no lo vamos a descubrir nosotros ahora, claro está. Ahora nos vamos 27 años atrás, nos vamos al año 1994, Domingo Cavallo, ministro de Economía de por aquel entonces, declara estar bajando la inflación y señala cómo Argentina se destaca por el resto, en relación al resto de las economías latinoamericanas, justamente por su estabilidad. A ver. O sea, viene realmente en picada la inflación, así que hemos logrado algo que ningún otro país o muy pocos otros países latinoamericanos han logrado, es decir, hemos conquistado un clima de estabilidad, no a la latinoamericana, que es estabilidad en el entorno del 10% anual, sino estabilidad en términos de las economías verdaderamente estables del mundo, de las economías europeas o norteamericanas o del sudeste asiático.
Nos vamos a escuchar entonces ahora a el presidente por entonces de la Nación en el año 1996, Carlos Menem, que se jactaba en ese momento de haber terminado con la inflación, la hiperinflación a partir de la convertibilidad, y señala cómo esta medida impacta en la sociedad trayendo previsibilidad. Escuchemos. Ya sabemos los argentinos cuál ha de ser nuestro futuro, porque prácticamente está todo previsto. Porque hay reglas de juego claras, transparentes. Porque sabemos que si hoy ganamos un peso en un mes, a un mes vista vamos a tener ese mismo peso en el bolsillo. Porque se acabó la hiperinflación y la inflación. Porque hay convertibilidad. Porque tenemos una moneda fuerte. Bueno, vamos a estar de acuerdo que con lo que decía en ese momento Carlos Menem es cierto. O sea, el problema serio que tiene la inflación es no generar previsibilidad. Ni siquiera para el consumidor, para cualquiera de nosotros que tenemos ingresos que pueden ser fijos o pueden ser variables. Lo peor de todo son aquellos que tienen ingresos fijos, porque justamente la inflación no acompaña el ritmo de el aumento de sus ingresos fijos, y la realidad es que genera en relación al mundo de los negocios la imposibilidad de armar negocios teniendo en cuenta qué es lo que va a pasar en un país en donde existe este nivel de inestabilidad inflacionaria. Usted había mencionado, o habíamos escuchado a Domingo Cavallo, un actor importante de lo que fue la política argentina, sobre todo la economía en los años 90. Hay una entrevista en el Buenos Aires Times en el día de hoy, en este diario que refleja en el mundo lo que pasa en muchos lugares, en donde nada menos que Jorge Fontevecchia le hizo una nota a Domingo Cavallo, una entrevista con un título que tiene como encabezado en inglés, pero obviamente lo traducimos: sería bueno para el país que si el gobierno tiene una mala elección, quiero que venga noviembre. O sea, quiere que vengan las elecciones. Domingo Cavallo está hablando y, digamos, posicionándose en un lugar opositor a lo que está sucediendo hoy en el gobierno de la Argentina. En esta nota que recomendamos, claro, está del Buenos Aires Times, de Jorge Fontevecchia. ¿Qué más, doctora? Nos vamos ahora al año 1999, vamos a escuchar a Fernando de la Rúa en un spot de campaña, en ese momento era candidato, donde manifiesta la intención de seguir manteniendo la convertibilidad. Conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, un dólar. No sucedió finalmente. Qué frase, ¿no? Esa, ¿eh? Ganó la elección, pero no sucedió. Qué frase, conmigo un peso, un dólar. Néstor Kirchner vamos a escuchar ahora, sí. En el año 2003, en su primer discurso en el Congreso, el por entonces presidente habla de la necesidad de desendeudarse como un motor para frenar, entre otras cosas, la inflación. El país no puede continuar cubriendo déficit por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Nos vamos al año 2008, vamos a escuchar a Guillermo Moreno, el por entonces secretario de Comercio, ratifica que los números oficiales de inflación son los que arroja el INDEC y cuestiona la labor de las consultoras. Más que nos pese, el único que tiene cabalmente las estadísticas de la nación, incluida la inflación, son las fuentes oficiales. Lo demás son presunciones de consultores. Lo demás son simplemente elementos al azar que se vuelcan en función de quién me pague. Bueno, el INDEC en su momento fue muy cuestionado en relación a los números porque siempre fue un organismo de prestigio en relación a las estadísticas, y durante esos años fue muy cuestionado porque justamente sus números eran manipulados. Ajá. Y no reflejaban los números exactos. Claro. Entonces ya teníamos una falta de previsibilidad, y si encima no tenés números oficiales, es como que es más difícil de manejar el contexto y más difícil tomar decisiones. Así que claro, fue una situación que tuvo muchísimo ruido en ese momento. Hoy creo que el INDEC volvió a recuperar aquel prestigio que en su momento tuvo. Que en su momento nos dijeron que teníamos menos pobres que en Alemania. Por ejemplo. Claro. Nos vamos como no teníamos número donde fijarnos, era como raro.
nos vamos a septiembre del 2012. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner durante una disertación en la Universidad de Georgetown. Una periodista le preguntó acerca de la inflación en el país, señalando que se hablaba off the record de un 30% de inflación. Escuchemos. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. Si realmente la inflación fuera del 25%, ¿de dónde sacamos cómo creció la economía al 9,2 en el 2010 o al 8,9 el año pasado? Quería, Nicole, como Kevin, invitarte a Buenos Aires para que vieras lo que es el consumo en Buenos Aires, pasear por Buenos Aires, que es una ciudad lindísima aparte, y vieras los restaurantes llenos, los shopping llenos, la gente consumiendo. Tenemos una política social que llega a los sectores más vulnerables, que son los que más consumen también y menos capacidad de ahorro. Bueno, la escuchábamos entonces a la hoy vicepresidenta, en ese momento era presidenta de la Nación. Ustedes escucharon que hablaban del 30%, él decía si hubiera un 25% explotaría todo por el aire. Bueno, ya estamos en un 25 en 6 meses. Claro. ¿No? Vamos para hacer una comparación en tiempos. Ahora nos vamos a escuchar a Hernán Lorenzino. No sé si ustedes recuerdan, en su momento había sido ministro de Economía, que en una entrevista con un medio griego y ante la pregunta acerca de la inflación, el ministro de Economía decidió no responder y manifestó querer irse. Su asistente le comenta a la periodista el verdadero motivo por el cual el ministro prefería no continuar con la entrevista. Vamos a escuchar. Le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? La verdad, sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí. Quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? El ministro de Economía quizás es difícil de entender para alguien de afuera, ¿no? Sí, explícame. La verdad que hablar de la inflación cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación. Pero no sé esto si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Mucha razón la periodista. Y el famoso me quiero ir quedó para la historia. Quedó ahí para la historia. Sí, Yo creo que el me quiero ir ese, y qué mal la estoy pasando de Gaudio en la Copa de Davis. No, fue en un torneo, Roland Garros. Son dos frases que han quedado. Una me parece mucho más grave que la otra, obviamente, y hablando de esta, ¿no? Pero claro, frases de esas como quererse ir. Me quiero ir. Antes que contestar, me quiero ir. Exactamente. Ay, Dios mío. Y es muy complejo. Hablar de inflación en la Argentina es muy complejo. Sí. Vamos a escuchar a otro ministro de Economía, que fue de la gestión de la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar a Amado Boudou, el por entonces ministro de Economía. Enfatiza en una nueva mirada para pensar la inflación en el país. A ver, escuchemos. Que nosotros tenemos que avanzar. Todo país que tiene crecimiento puede tener alguna tensión en los precios y esto no necesariamente es inflación. Nosotros no podemos caer en la receta histórica de Argentina, que es, bueno, guarda que viene la inflación, entonces vamos a ajustar la economía, vamos a bajar los salarios, vamos a bajar el presupuesto, vamos a bajar las jubilaciones y terminamos en un pozo de depresión. Nosotros estamos trabajando para que haya más inversión y de esta manera haya más oferta de bienes y servicios y la economía pueda seguir teniendo una senda de crecimiento con inclusión social. Amado Boudou hablaba en ese entonces de la tensión, que un crecimiento generaba tensión y que la tensión generaba inflación, sí. ¿no? O sea, como que hacía esa relación de términos económicos. Vamos a escuchar ahora a un tercer ministro de Economía que tuvo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar a Axel Kicillof. En mayo del 2014, el por entonces ministro de Economía reflexiona acerca de la inflación y destaca la política de control de precios pese a las críticas de la oposición. Se trabajó mucho desde la prensa opositora, desde la propia oposición,
para decir que el programa era imposible, que iba a fracasar, que iba a ser otro intento fallido, etcétera, ¿no? Y toda esa idea de que la inflación se la para solo con medidas recesivas y medidas macroeconómicas de alcance general, que eso después queda, porque la verdad es que el fenómeno del movimiento de los precios es muchísimo más complejo que esa palabra inflación que tanto usan, que encapsula una situación que no se da, porque quiero decir, desde el punto de vista estricto, la inflación implica el alza generalizada de los precios en la misma proporción, quiere decir que todo sube igual, y no es verdad. Bueno, ahí escuchamos al tercer ministro, que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una palabra que en la Argentina cuesta tanto decir, hacerse cargo, porque ¿viste? Ya vimos como varios casos en donde no, bueno, pero la inflación es un La culpa de los posiciones. Claro, la culpa es de la palabra inflación, no, claro. La culpa es de que hay inflación. Digo, es como un estigma argentino, ¿eh? Es un estigma argentino. Es un problema estructural que necesita cambios de carácter también profundos, coyunturales muy profundos, que tal vez no hay ningún político que se anime a hacerlas. Yo no sé si es tanto que se anime, permítame dudar, doctora, en si se puede. O sea, si es viable. Yo creo que en un país tan deficitario es difícil, tomando tanta deuda y demás, para sostenerlo al país económicamente, es muy difícil no depender de otros mercados, de otros actores, de otras cuestiones que hacen que te impacten en inflación. Digo, me parece que, sin ser un experto en economía, ni mucho menos, lo que sí digo es que un país deficitario con semejante falencia es ineludible la inflación. Ineludible. Por eso digo, ¿hay cómo parar la inflación en la Argentina? ¿Alguien lo va a poder hacer? No pudo ninguno desde el 78 para acá. Usted arrancó en el 79, ¿no? Sí. Bueno, yo le digo que del 78 para acá ninguno pudo que la inflación no sea un problema en su gobierno. Bueno, ¿qué más? Vamos a escuchar ahora, en el año 2015, a Mauricio Macri. En plena campaña, el candidato a presidente Mauricio Macri habla acerca de la inflación como algo muy fácil de resolver. A ver. Por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidad de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas. Pero no, doctora, ¿cómo va a ser un problema la inflación? Por favor, ¿vio cómo le contestó? Más que estaba convencido. Por lo visto estaba convencido. La realidad no acompañó después. Pero hay una realidad. Vamos a escuchar en abril del 2019 qué decía Mauricio Macri cuando hablaba de la dificultad que implica bajar la inflación, y resalta que es un mal que acecha al país desde hace más de 80 años. Y además hay cosas que cuestan más. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, ¿sí? 80 años, sin contar la CIPER, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, claramente, no es tan fácil, al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado, que es no gastar más de lo que se tiene. Lo estamos logrando en el debate con la política, que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la Nación, tiene que estar equilibrado. Y de ahí empezamos a construir un país en el cual no haya más inflación. Y por último, ¿quería decir algo? No, si era difícil si era fácil o no era fácil. No, y después se dio cuenta que era difícil. ¿Qué puede ser? ¿No? Uno se puede dar cuenta de las cosas. Y por ahí después. Como candidato pensás que es fácil, claro. Y cuando estás sentado en un escritorio por ahí no es tan pero fácil. vio como le dijo que es un estigma que tenemos desde hace muchísimos años, la inflación y demás, es un problema que él, yo le juro que no había escuchado este audio y yo dije algo muy similar recién hace un ratito. ¿Cómo hacer para que un país deficitario no sea inflacionario? Es imposible. Entonces es lo que decía, miren, acá lo que tenemos que arreglar es no gastar más de lo que nos entra. Que todavía en la Argentina, insisto, desde que yo nací, nadie lo pudo hacer, sacando algunos cuentagota, algún proceso de 1 o 2 años en donde la Argentina fue superavitaria. Después, un desastre económicamente. ¿Qué más? Nos vamos a mayo de este año 2021, vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández,
que reflexiona sobre la inflación y el aumento de precios a partir del caso de la exportación de carne. Porque es inexplicable. Me preocupa mucho porque es inexplicable. Francamente lo digo, porque sinceramente no hay ninguna razón más que el aumento del consumo para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y en abril. Viendo una puja distributiva, ¿quién se queda con la ganancia? Y la verdad es que algunos están apurando su ganancia y algunos están realmente perjudicando mucho a la gente. Y mi obligación es con los ciudadanos, con el que vive de un sueldo. Y la verdad es que he visto con mucha preocupación lo que pasó en marzo y con mucha preocupación lo que pasó en abril. Y no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Yo celebro que la Argentina exporte carne. Lo que no celebro es que le hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne. Claramente el tema de la inflación, el aumento de precios, siempre ha sido un problema en la República Argentina. Probablemente haya economistas que encuentren la forma de resolver este tema. Lo cierto es que necesitamos encontrar a esos profesionales y a esos dirigentes políticos que claramente generen un plan de acción para sacarnos de esta situación inflacionaria permanente. Al menos esa es mi esperanza.